Buenos días, amigos y comunidad CADEFI. A todos los que nos siguen el día de hoy, les doy la más cordial bienvenida a este diplomado en la parte que he de continuar a través de mi persona, en la sesión que corresponde al módulo de Derecho Corporativo, al módulo que está dentro de las personas morales, a esta sesión número 13. Les doy la más cordial bienvenida, insisto, y sobre todo agradecer a Dios que me permite estar aquí, a ustedes conectados ahí en sus pantallas a través de los canales que nos conectan desde su casa, desde su oficina, en el auto. Vaya bendita nueva normalidad, vaya bendita tecnología que nos permite estar ubicados en diferentes lugares y momentos, siempre capacitándonos. También agradezco, ya lo dije, a Dios Padre Todopoderoso, pero sobre todo también gracias a la vida, como diría la canción. Gracias a la vida que me ha dado tanto, que nos sigue dando mucho. Y también hoy, en este mes patrio, ustedes ven que adorna maravillosamente este lábaro patrio, el mes de septiembre, el mes de la patria. Estamos muy contentos porque nuestro país, a pesar de todo, a pesar de las cuestiones políticas, de las vicisitudes, de las críticas a los gobernantes, México es un gran país. Ayer platicaba con mi hijo en una cena que tuve con él, la importancia de los estudios en el extranjero. Él está incursionando ahora en la preparatoria, acaba de entrar, y le decía lo importante que es conformar el estudio para proyectarse en un buen futuro y derivarse en otras ocupaciones. Y le decía que a mí me hubiera gustado que en este año hubiera estudiado en el extranjero, su preparatoria, que se hubiera introducido a este tema. Y me decía, bueno, papá, pues el tema es de la pandemia, pero también México tiene cosas maravillosas. Amo mi país, amo mi ciudad, creo que México tiene todo y la verdad, pues me siento muy a gusto por ahora estar aquí. Quizás más adelante en la universidad o en otro estudio, pues pensemos en ello. Y con esa madurez me quedé pensando la respuesta de mi hijo y claro que tiene toda la razón. México es un país maravilloso, tenemos sobre todo paz social. Es decir, no tenemos guerrilla, no tenemos guerras, no tenemos hambre en extremo, no tenemos muchísimas cosas que otros países, por ejemplo, en Centroamérica o en África padecen. No tenemos una situación como la de Afganistán, no tenemos una cuestión migratoria tan grave como muchos países que tienen pues, la cercanía geográfica con nuestro México. Vimos ayer los eventos tumultuarios entre personal de inmigración y en la zona de Tapachula, Chiapas, en la frontera sur. Y la verdad es que sí hay mucho que agradecer. Agradecemos a nuestro país que nos permita tener este tipo de generación de empleo, de esta generación de mantenernos ocupados, pero sobre todo los que tenemos vida todavía y tenemos salud para seguir compartiendo. Y esto es bien importante, siempre ser agradecido con Dios y con todas las cosas que tenemos. Justo yo vivo en el sur de la ciudad y las instalaciones de CADEFI también están aquí en el sur. Sin embargo, en el trayecto, que no estoy muy lejos, pasé por dos hospitales. Pasé por el hospital de Joco, que es un hospital de traumatología del gobierno de la ciudad, y el hospital de La Ceguera. Estos dos hospitales, al pasar sobre ellos, venía yo en mi auto, confortable, cómodo, dispuesto a venir con ustedes, y me quedé mirando a mi alrededor. Y yo decía, qué afortunado soy de venir en un buen auto, venir cómodo, tener para poder comer, yo y los míos, tener mis necesidades cubiertas, ir a generar, ir a trabajar, ir a compartir, estar sano y pasar por esta avenida y únicamente ver lamentablemente a los que están en la angustia, en la desesperación, los que tienen a un familiar con esa zozobra de haber perdido o amenazada su salud o la vida. No obstante, me llevé varios minutos reflexionando lo importante que es y pasé a otro hospital y dije, Dios mío, de verdad, qué agradecido estoy contigo, qué agradecido estoy con la vida. Y bueno, amigos, también es importante dedicar esto a la gratitud. La gratitud es una virtud y es una buena situación que los hombres y mujeres debemos tener siempre, ser agradecidos. Y bueno, este tema del diplomado, les puedo decir que es para mí una experiencia, cambia un poco el tono en que puedo yo compartir un diplomado a un curso, a una conferencia, a una plática, a una inducción, a una charla, a un fiscal en serio. Por supuesto que hay diferentes formatos. Y cuando hablamos de un diplomado, lo primero que viene a nuestra mente es que es un estudio más riguroso, es decir, más continuo, más seriado,
con un poco más de estudio acerca de un tema. Y este diplomado que CADEFI organizó ya hace algunos meses, este diplomado nos permite entender la necesidad de especializarnos hacia un tema. Este diplomado máster en impuestos, junto con otros diplomados que tiene esta empresa, pues de verdad creo que ha hecho bastante utilidad en la contaduría, en todos los contadores, las contadoras, asesores, contribuyentes, estudiantes, y vaya que ese es el compromiso que yo quiero. Quiero aportar esta mañana un enfoque entre académico, didáctico, práctico, vivencial, pero sobre todo para que se lleven ustedes cuestiones que puedan ser de utilidad. Cuestiones que, como diría un fiscalista de antaño, don Carlos Orozco, él decía, el conocimiento que no sirve para ser aplicado al día siguiente, no sirve. Y esto se trata, ¿no? Él decía aplicación inmediata, y creo que estoy totalmente de acuerdo desde que yo tuve el gusto de conocer este modelo de educación por parte de él. Así que si yo lo que les pueda compartir esta mañana no es útil terminando el evento, pues realmente quizás lo sea mañana o pasado. Lo que quiero es dejar algo práctico, algo de utilidad, y claro que al estilo del mundo rubenesco, como les he dicho, ¿va? Hashtag mundo rubenesco, en la parte que yo abono y comparto experiencias, impresiones, y bueno, los que me hacen favor de seguir en redes sociales, saben que mi nombre es Rubén Santillana Latrista, así me pueden encontrar, y lo que estoy aportando constantemente pues son precisamente reflexiones acerca de los temas que se van dando, que van surgiendo, y he explorado las redes sociales, sobre todo Facebook, que es la más común, en la que yo más me he movido. Hay otras, pero no me he sentido tan cómodo y tan cerca de una comunidad como la que es la nuestra, si no es a través de Facebook, como lo he entendido. He tenido esta participación, realmente yo no figuraba en redes sociales antes de la pandemia, era yo muy boutique, muy local, muy de recomendación, muy underground, pero hoy, bueno, pues he querido salir un poco del closet en el sentido de las redes sociales. He compartido estas experiencias y fíjense que sí he encontrado 2 o 3 foros que hablan de derecho corporativo, de expertos que hablan de temas de esta naturaleza, y los estuve todavía, antes de llegar con ustedes para estudiar este tema, estuve revisando todavía la noche pasada, antepasada y pasada, y estaba yo buscando qué es lo que se está diciendo del tema que voy a exponer hoy. ¿Qué es lo que realmente considero que hay en el foro, en la comunidad de expertos, en lo que se está diciendo? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las cuestiones que no están avanzadas? Y yo creo que no ha habido mucho. Es un tema por explorar en demasía. Creo que a los contadores, contadoras, a los abogados, abogadas, nos hace falta tener un poco más de conocimiento acerca de este gran tema que sin lugar a dudas influye y trasciende en el derecho tributario, en el derecho fiscal. ¿Y por qué influye? Porque yo tengo algunos amigos, mi socio también es experto en derecho corporativo, y yo siempre he criticado, he estado pugnando con él en la buena línea, en la buena lid, y le he estado comentando, es que tú tienes, por ejemplo, mi socio, ¿no? Tú tienes la visión únicamente del mercantilista, del que sabe sociedades mercantiles, la cuestión comercial, mercantil, pues, del efecto corporativo. Pero no tienes la visión fiscal o tributaria de todos los actos. Tú únicamente haces los contratos o las actas o los acuerdos únicamente con el perfil o protocolo mercantiles. Pero no te has dado cuenta que lejos de que es importante cumplir con las normas mercantiles en este sentido, pues también hay otras que son relevantes, y es precisamente la trascendencia en los efectos fiscales. De ahí la pertinencia de este tema del día de hoy, un diplomado con este módulo a mi cargo, en el que decidí darle esa visión, el efecto fiscal de las actas de asamblea, no así de otros temas que es muchísimo más amplio. El tema del derecho corporativo es no solamente hablar de regulación, de contratos, de actas, de tipos de sociedades, de obligaciones que se tienen que cumplir, cuestiones de estructuras societarias, etcétera, sino únicamente enfocarnos a un tema, y por eso lo delimité, el objeto de estudio, lo delimité específicamente a las actas de asamblea. Y a las actas de asamblea de accionistas o socios,
en la parte que representa pues una sola cuestión del universo de las sociedades que tenemos en nuestro país. Entonces recordemos que cada sociedad mercantil y las que no lo son, estos 6 tipos de sociedades que reconoce la ley de sociedades mercantiles y algunas especiales como la sociedad cooperativa, que se rige, no deja de ser mercantil, pero se rige por su propia legislación, valga por el pleonasmo su, o sería por la legislación adecuada o exclusiva de este tipo de sociedades, pero existen otras que, aunque no son mercantiles, no dejan de ser una conjunción de personas que se unen para un fin. Me refiero a las sociedades de producción rural, a las sociedades de solidaridad social, a las sociedades de producción, insisto, rural, y a las sociedades, por ejemplo, o asociaciones que tienen por objetivo, como las IAP, las instituciones de asistencia privada, las asociaciones civiles, las SAS, las sociedades universales, en fin, una serie de actos que sí es importante ir teniendo en claro de esta maravillosa discusión. Nada menos que el derecho corporativo, entonces, limitado al tema del día de hoy, pues hay temas novedosos como las actas de asamblea que se celebran de manera virtual, una situación que nos acercó la pandemia precisamente por las cuestiones en que no podían concurrir y las marchas de los negocios, las tomas de decisiones tenían que continuar. Así que bueno, bajo estas circunstancias la pandemia no hizo sino dar ese empujón, darnos ese impulso para poder destapar temas que quizás más adelante hubiéramos advertido, pero que hicieron su aparición de una manera más pronta y rápida. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente saludo a la comunidad de Facebook, que en este momento nos estamos enlazando a esta red social para poderles compartir este extracto del cual de verdad los invito a que adquieran la membresía, que se suscriban o al menos a este diplomado en el que estoy haciendo participación el día de hoy. Les decía que no es lo mismo un curso, una plática, una conferencia, un fiscal en serio, a un módulo de un diplomado, donde es un poco más especial, más dedicado y sobre todo con la cuestión personal de dedicarle esa capacidad a lograr para que lo que ustedes puedan hoy escuchar, lo que yo pueda compartir, sea de una aplicación inmediata, es decir, que tenga una utilidad, que le puedan sacar provecho, que no que nada más quede una cuestión de retórica, de teoría, sino que realmente sirva. Y explicaba que la pandemia no hizo sino acelerar o acercar un fenómeno que ya veíamos, la interacción de las redes sociales con asuntos que tienen que resolverse de manera virtual o a distancia, y ustedes recordarán el tema del teletrabajo. El derecho corporativo es un tema muy importante dentro del conjunto del derecho y que en materia fiscal creo que ha cobrado mayor relevancia. Mencionaba que efectivamente no es lo mismo ser una persona que sabe hacer actas de asamblea o que sabe contratos, fusiones, escisiones, transformaciones, aumentos, disminuciones de capital, transformaciones, conjunciones, hacer todos los movimientos que tienen por objeto todas las actividades corporativas, protocolarias, contractuales o de instrumentos de operación en negocios que hacen las entidades corporativas. No es eso, sino que a veces he visto a algunos colegas, mi socio que es dedicado al derecho corporativo, yo le he dicho, ¿por qué ven ustedes nada más con un ojo el tema mercantil? ¿Por qué no somos capaces de advertir que hoy el derecho tributario, el derecho fiscal en específico, ha tenido y tiene una gran relevancia? Por eso cuando diseñamos este módulo en especial hacia ustedes, es muy importante que los fiscalistas, desde el lado de la contaduría o del derecho, abogados, contadores, contadoras, podamos tener un conocimiento, no solamente de hacernos expertos de cómo hacer actas de asamblea o en qué consisten o cómo se redactan o de qué tipos. No basta con lo que sabes en la ley, sino que realmente conozcas la trascendencia de este tema en la materia tributaria, sobre todo hoy en día, porque es donde se van a soportar las decisiones, un tema que se enlaza concretamente con la razón de negocios, con el artículo 5A que realmente tuvo pues, entrada en vigor a partir del año pasado y que para 2021 pues incrementó con una cuestión penal para poder dar procedencia a esta vía cuando se adviertan las situaciones de simulación. Entonces, hoy en día el derecho corporativo nos invita a que las compañías, las empresas, realmente busquen una institucionalización, que busquen tener protocolos y un funcionamiento menos rígido en unas cuantas personas. Sabemos que en México, por estadísticas,
de cada 10 empresas quizás en México, de cada 10, 7 u 8 tienen corte familiar. Es decir, las decisiones se centran en una primera generación que constituye una empresa, la secunda los hijos y la van operando contemporáneamente hoy esa tercera generación que podrían ser los nietos o los hijos de los hijos. Entonces, vemos a estas empresas con estas fallas en las que las decisiones están centralizadas, en las que están a merced de una sola persona, a las que están bajo una decisión, y yo le llamo a este fenómeno precisamente una decisión demócrata autoritaria, es decir, en la que aparentemente el dueño o los dueños del negocio toman la opinión de los demás, pero terminan haciendo su voluntad. Y además la víscera es muy cara. Es decir, ¿qué pasa en una compañía cuando el dueño no suelta las riendas, ¿no? Cuando el dueño de la empresa es el que quiere partir el queso, lo quiere seguir partiendo, y el que da el queso, y el que dice cómo se hace el queso, y no acepta que en su empresa haya una verdadera participación de varios protagonistas. Aquel empresario que comenzó con un sueño, con un negocio, con una empresa, vemos cómo se va empoderando y el poder emborracha, embriaga y ambiciona y no suelta prenda, ¿no? Ese dueño o esos dueños o las dueñas o el dueño y la dueña se empiezan a crecer, esa empresa empieza a crecer. Y cuando ya tienes 50, 100, 200 empleados y vas creciendo, vas increciendo, dicen los italianos, cuando vas teniendo este crecimiento, pues entonces necesitas áreas administrativas, operativas, de mayor logística, y la empresa vende más o presta más servicios, tiene más clientes, tiene mayor penetración, está creciendo patrimonialmente, pero se está quedando pobre en cuanto a las decisiones. ¿Por qué? Porque no se mueve nada en esa empresa si no parte el queso el que lo tiene que partir o el que dice que tiene que partir. Entonces, pues no hay una forma de tener una institucionalización en la toma de decisiones, y esto afecta el crecimiento. Muchos de los clientes a los que yo también me he abordado son personas físicas de esta primera generación, de las que fundaron, de las que crearon el negocio, y son a veces gente que es muy cerrada, retrógrada, no escuchan razones, ellos quieren tomar sus decisiones, son viscerales, o sea, algo no les gusta y lo que ellos dicen. Ese tipo de industria y de comercio que tenemos en México es muy latente. Sin embargo, lo opuesto es cuando ese fundador, esa fundadora, esas empresas, esas personas físicas que crearon esta compañía van cediendo de sí y van permitiendo que su empresa se haga una institución, que se vuelva una verdadera corporación en la que se vayan creando canales en la toma de decisiones, en la que se vayan determinando las facultades, las responsabilidades y sobre todo esas capacidades de ejecutar y de asumir los resultados de esas decisiones. A esto se le ha conocido también como una parte del derecho corporativo, como el gobierno corporativo o la gobernanza cooperativa, que implica el estructurar a una compañía para que la toma de decisiones y la conformación del patrimonio quede claramente definido en sus roles, que se haga esa distinción entre las personas físicas que otrora fueron los dueños o son los socios o accionistas fundadores, que ya no se tomen las decisiones desde una persona, sino de forma corporativa. Ese crecimiento, esa madurez empresarial entre lo que es una empresa de corte familiar y lo que es una empresa con gobierno corporativo, nos va acercando a estos nuevos temas. Sin embargo, cuando delimité el objeto de estudio de esta mañana con este diplomado, en este módulo, es el efecto fiscal de las actas de asamblea, fue precisamente porque el derecho corporativo nos alcanza con muchísimos temas: contratos, actas, sociedades, estatutos, variaciones, etcétera. Sin embargo, quise nada más reflejar cuál es el primer motor de alcance que tienen los socios o accionistas de una compañía para tomar decisiones, para que en consecuencia empiece a tener efectos en el mundo fiscal. Y vaya que a veces nosotros no le damos esta importancia porque creemos que podemos bajar del rincondelvago.com o de Buenas Tareas o de internet cualquier tipo de acta de asamblea, y vaya, yo me he encontrado en empresas hasta actas de asamblea con expresiones locales de Argentina, de Uruguay, de España, y con ley número 2715 del decreto del tal.
Oye, pues ni siquiera tuviste cuidado de leer tu acta. O sea, es tan fácil bajar información falsa o equivocada de internet y creen que las actas de asamblea, los contadores, las contadoras, hacen un acta de asamblea porque ya la consiguieron o copian la que les dio un notario o compraron un formato. Eso debe parar, porque si tú eres contador y contadora y quieres ahorrarte dinero del notario, del abogado, pues eso está mal desde mi punto de vista. Por eso mi preocupación esta mañana de mostrarles a ustedes este universo de las actas de asamblea, qué es un acta de asamblea, cómo se constituye, qué tipo de sociedades, qué ventaja le puedes tener, sobre todo en estos tiempos. Yo les decía que, por ejemplo, hay novedades como las actas de asamblea que se celebran de manera virtual con motivo de la pandemia, en la que no podían concurrir los socios, y el mundo de los negocios no para, las compañías no paran, tienen que tomar decisiones. Entonces, este nuevo hecho que no está reconocido en la ley, pues la doctrina, la jurisprudencia, la práctica han conformado si es posible o no legitimar o tener por legal las actas de asamblea celebrada de manera virtual. Ese es un fenómeno que hay que ajustar y las leyes no han cambiado en este sentido y habría que considerar esta validez. ¿Se puede impugnar un acuerdo tomado a través de esa forma? ¿Las convocatorias fueron adecuadas y hechas a través de estos medios? ¿La redacción del acta de asamblea la hizo un abogado? ¿La hizo un contador? ¿Ese abogado es experto en qué? En mercantil, en fiscal. Y es importante decir que cuando hagamos nosotros un acta de asamblea o tengamos un acta de asamblea, le digamos al abogado corporativista o al abogado que sabe derecho corporativo o al abogado que sabe mercantil o el abogado interno de la empresa que lleva todo el tema corporativo, que nos haga favor de estudiar un poquito, actualizarse o hacerse llegar del fiscalista, porque ningún documento que mercantilmente sea impecable va a ser útil si no tiene esa visión y ese corte fiscal, si no tiene esta contemplación de los efectos en que trasciende para efectos del SAT, del IMSS, del Infonavit, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de las Secretarías de Finanzas locales, de la Secretaría de Trabajo. Si no tiene esa visión multidisciplinaria, pues realmente nos estamos quedando muy cortos y yo creo que no va a tener ninguna eficacia ni eficiencia ese documento. Entonces, este módulo, yo los invito a que los que no estén suscritos a la membresía o que no estén inscritos al diplomado, lo pueden hacer por módulo, lo pueden hacer por todo el diplomado, máster en impuestos, en el cual pues yo voy a compartir, como lo estoy haciendo ahora, estas reflexiones. Y sin mayor preámbulo, bueno, quiero empezar con esta lámina, en la que estoy reflejando precisamente de entrada esta consideración. ¿Cuál es el enfoque y punto de partida? ¿Qué ven ustedes ahí? De entrada, lo que ustedes están mirando son dos sociedades, la mercantil y la civil. Claro, dentro de las sociedades mercantiles, les decía, pues están los 6 tipos que reconoce la Ley General de Sociedades Mercantiles como tal, incluyendo a la sociedad cooperativa que se rige por su propia legislación. Pero también tenemos a la sociedad civil que se rige por su legislación, pero faltan otras que no dejan de ser menos importantes y que sin embargo son necesarias su consideración, como cuáles: las instituciones de asistencia privada, las asociaciones civiles, las sociedades simplificadas, las sociedades de producción rural, las sociedades de solidaridad social, las sociedades universales. ¿Se dan cuenta? Hay un universo en el derecho mexicano que cada una puede tener sus diferentes alcances y estructuras. Entonces, hablar en un módulo de todas ellas sería muy complejo y he decidido que por antonomasia la sociedad mercantil más común, la más recurrida, la más establecida, pues obviamente es la sociedad anónima. La sociedad anónima en el campo de las sociedades mercantiles es de las que más requieren esta atención porque para efectos, lo vamos a ver más adelante, uno de los efectos fiscales que también se producen es cuando se hace ver por parte de las autoridades en una auditoría fiscal federal el derecho que tienen de autocorregirse y tienen que dirigir esta propuesta, esta llamada de atención a los socios o accionistas desde lo más alto y hacerles ver que se está auditando, que se está revisando, que se están ejerciendo facultades de comprobación en la empresa y que a veces los contadores o los terceros que atienden estas auditorías no suelen informar o avisar que se está llevando y la sorpresa es cuando ya está el crédito fiscal o se está ejecutando. Entonces este derecho de proponer la autocorrección, el derecho a
a modificar o a corregirse por parte de los contribuyentes, se buscó desde la reforma de 2014 precisamente en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 42, últimos párrafos, para efecto de advertir que los socios o accionistas a través del representante legal tendrían que notificar a la Asamblea para que puedan concurrir al día y hora que la autoridad fiscal señale para hacerles ver que tienen esta auditoría en curso y ver si pueden ejercer su derecho a autocorrección en el sentido antes de que se pase al periodo del oficio o los 20 días para el oficio de observaciones o en su caso al cierre del acta final en una auditoría. De ese tamaño son las consecuencias que tiene el precisamente conocer a la empresa. Entonces, esta lámina que ustedes están viendo es nada más de poner de pronto la importancia de las sociedades que nos vamos a encontrar en la mayoría de las operaciones en México y es un universo totalmente distinto. Y vean este cuadro que aparece en su pantalla ahora. Ahí pongo los créditos de la imagen, no es mía la imagen, la tomé porque me pareció bastante didáctica y es lo que les estaba yo hablando hace unos minutos. Tenemos estas condiciones indispensables en tratándose de una empresa que dice aquí de corte familiar, ¿no? Aquí, empresa familiar, condiciones indispensables, tiene un protocolo de familia, hay una oficina que tiene también ese carácter, hay un consejo de familia, hay un fideicomiso o un control accionario y también hasta a veces un plan de sucesión. Esto en el mejor de los casos, Fíjense, en el mejor de los casos que como empresa de corte familiar pudieran tener. Obviamente también hay asambleas, aquí no son de socios accionistas, hay una asamblea muy personal, muy moral, que yo le llamaría aquí asamblea familiar o un consejo familiar que realmente equivale, aquí hago la división, realmente equivale a lo que sería en una empresa con gobierno corporativo, a lo que es la asamblea de accionistas. Entonces voy a hacer una línea de aquí de corte imaginaria con el cursor que ustedes ven en láser, hago esta división así, una línea totalmente vertical. Si yo cortara, estamos hablando de las empresas familiares, las que toman decisiones viscerales, berrinchudas, lo hace el señor o la señora, el que parte el queso, el que se cree el rey y el emperador de su negocio, el que no escucha razones andando en la borrachera, el que no se hace más lo que él dice. Esas empresas familiares pues son totalmente vulnerables, aunque en el país hay muchas, son las que realmente no crecen, las que no permiten ir en expansión. Hablando desde el punto de vista institucional, corporativo. Digo, podrán tener mucho dinero, pero no tienen una organización, nunca van a ser vistas como algo serio, nunca van a tener esa vestimenta de la tendencia universal o internacional de lo que es realmente. Ustedes no van a ver, por ejemplo, a un banco o a una empresa que esté tomando las decisiones por parte del dueño, ¿verdad? Hay veces empresas que ustedes en su vida van a ver a los socios accionistas tomando decisiones, ni despidiendo gente, ni contratando, ni tomando decisiones. Ahí ya hay áreas, hay departamentos, hay divisiones en las cuales ustedes pueden tener en claro que no son los dueños ni los accionistas los que toman las decisiones, al menos inmediatas. En este rubro, lo que yo estoy analizando es precisamente que las empresas con gobierno corporativo, pues la máxima representación de poder corporativamente hablando, pues es la asamblea de accionistas. Y esta asamblea de accionistas nos permite entender. Voy a dejarles un minuto muteado para que ustedes puedan tener este análisis. Ok, ya vieron entonces, esta asamblea de accionistas, pues le está por debajo lo que es el consejo de administración. Y un consejo de administración pues tiene un comité de auditoría, tiene un comité de prácticas societarias y este cuadro es un ejemplo, o sea, nada más es un ejemplo de cómo estoy proponiendo que sean las cosas, cómo pueden entenderse. Y aquí el equipo directivo pues realmente es únicamente las partes que se van a encargar de ejecutar, que serían los gerentes, los directores, los coordinadores, los jefes, es decir, todo un organigrama, todo un staff jerárquico que puede aquí secundar. Estos comités pues pueden ser como divisiones o juntas
o grupos, ¿no?, que son los que administran riesgos, los que ven la cuestión de planeación, contabilidad, finanzas, innovación, desarrollo, logística, crecimiento, mercadotecnia, áreas estructurales. Se dan cuenta que hay una visión mucho más amplia, de avanzada en la parte que tienen gobierno corporativo. En algún momento nosotros, de mi parte,